Si llevas meses entrenando y tu cuerpo no está cambiando, es por una razón concreta. Y seguramente no es la que crees. En este vídeo te voy a mostrar cuánto tarda realmente en dotarse el músculo, los 4 errores que hace que el progreso tarde el doble o incluso el triple. Y también te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer cada semana en el gimnasio para que cuente. Y al final del vídeo te voy a contar lo que le pasó a uno de mis asesorados porque quizás te suena familiar. Ganar músculo realmente es uno de los procesos de adaptación más lentos que tiene el cuerpo humano. No se construye en semanas, sino que tarda meses e incluso años. Y esto lo digo para que lo entiendas, no para que te desanimes. Ya que una vez que lo entiendes, cambia toda la perspectiva. Porque hay gente que no sabe esto, espera ver resultados a las 8 semanas y cuando no ve que ha ganado casi músculo, se rinde. Yo he tardado 3 años en pasar de 60 kilos a 88 kilos. Y no es porque lo hiciese mal del todo, sino porque ganar músculo es un proceso que tarda mucho. Ya que el músculo no crece porque tú lo digas, sino crece cuando recibe la señal de que estás entrenando, tiene recursos disponibles y dispone del tiempo suficiente para crecer. Esos 3 factores tienen que estar alineados. Si uno falla, el proceso se ralentiza o incluso no se puede llegar a dar. Pero claro, hay una diferencia entre crecer lento porque así es el mecanismo del cuerpo humano y otra de ganar músculo aún más lento porque cometes errores. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. El primer error es el que más gente comete y el que más fácil de corregir es, pero casi nadie lo sabe hacer bien. Y tiene que ver con lo que pasa dentro de cada serie. El error número 1 es que la mayoría de gente entrena sin intensidad. Mira, es algo curioso porque esa gente que entrena sin intensidad realmente no es que entrene poco. Lo normal es la gente que hace muchas series, lleva bastante tiempo en el gimnasio, pero aún así no progresa. Y no progresan realmente porque entrenan cómodos, entrenan alejados del fallo. Y esto, para hipertrofiar tus músculos, es lo peor que puedes hacer. Voy a explicarte el concepto de RIR. Son las repeticiones en reserva que te quedan antes de llegar al fallo muscular después de cada serie. Voy a dejar aquí un fragmento de un RIR 1, RIR 2 para que veas lo que realmente es llegar cerca del fallo. Esto sería llegar cerca del fallo, es lo que tienes que hacer en cada serie para poder proporcionar al músculo el estímulo suficiente para que éste mande las señales a tu cuerpo y que pongan en marcha el proceso de crear músculo. Porque para maximizar la hipertrofia realmente te tienes que quedar mínimo entre un RIR 0, es decir, que no te quede ninguna repetición después de acabar la serie, hasta un RIR 2. Obviamente no en todos los ejercicios tienes que tener el mismo RIR. En multiarticulares, por ejemplo en una sentadilla libre o en un press banca, conviene más dejar un RIR 2 antes que ir a un RIR 0. Pero en ejercicios donde hay más estabilidad, como podría ser una pec deck, ahí sí que puedes ir a rangos más cercanos del fallo, un RIR 0 o un RIR 1 perfectamente. Y es que si realmente le preguntas a la gente del gimnasio cuántas repeticiones creen que le ha quedado después de la serie, lo más probable es que te digan que no lo saben. Y si te dan una respuesta, no te van a decir ni 1 ni 2, te van a decir 4, 5 o incluso 6. Y esto para pasar el rato en el gimnasio puede servir, pero para crear el músculo no sirve. Y el segundo error está directamente relacionado con este primer error, porque de nada sirve aplicar una intensidad alta sin dejar que el cuerpo haga su parte. Y este error también es más común de lo que crees. Hay gente que entrena 6 o 7 días a la semana pensando que más entrenamiento equivale a más músculo. Parece razonable, ¿no? Cuanto más hagas de una cosa, más vas a conseguir. Pero a la hora de crear el músculo, casi nunca es así. El músculo no crece mientras entrenas. Cuando entrenas, le das la señal. El músculo crece cuando descansa. Esa adaptación ocurre durante la recuperación. Y si tú no das el tiempo suficiente, no hay adaptación, sino que vas a acumular fatiga durante días, semanas, incluso meses, si no respetas esto. Si tú entrenas dos grupos musculares de forma seguida, no vas a permitir esa recuperación ni vas a permitir que cree el músculo. Por ejemplo, si tú entrenas femoral el lunes y lo vuelves a entrenar el miércoles, lo más probable es que no estés recuperado, porque es un músculo que tarda más en recuperarse en comparación a lo que podría ser el cuádriceps o el gemelo. Te convendría separar más el segundo entrenamiento para poder permitir la recuperación y poder aplicar la máxima intensidad en la segunda sesión y que esto se traduzca en mayor ganancia de masa muscular. En otros grupos musculares, como podría ser el bíceps o el tríceps, con 48 horas de descanso pueden recuperarse y podría volver a darle un estímulo. Mínimo 48 horas, pero mi recomendación es que dejes descanso prácticamente todos los grupos musculares 72 horas entre sesión y sesión. Y también el sueño forma parte de esto. No voy a entrar en detalle con el tema del sueño porque tengo un vídeo donde lo explico todo, pero si tú no dejas mínimo 7 horas de sueño de calidad a tu cuerpo, no vas a poder recuperarte. Además, vas a elevar tus niveles de cortisol, lo que va a hacer que degrade tu masa muscular, es decir, que pierdas músculo, y también que bajen tus niveles de testosterona. Conseguirás el músculo de una forma más lenta y tu recuperación muscular será peor. Tanto el sueño como la distribución de las sesiones son dos partes fundamentales del entrenamiento, y hay gente que no da importancia que merecen. Estos dos primeros errores son más técnicos, los dos siguientes son más difíciles de corregir ya que son más profundos. Dependen de tu objetivo y cómo estás enfocando todo el proceso desde el principio. Este tercer error se trata de no tener claro el objetivo. Lo voy a decir en una frase: si no sabes a qué puerto quieres llegar, ¿cómo vas a saber qué viento es favorable? Lo mismo pasa con tanto el físico como con cualquier otra cosa en la vida. Si tú no sabes lo que quieres conseguir, ¿cómo lo vas a conseguir? En el contexto del físico, esto se decide entre volumen o definición. Son dos situaciones completamente diferentes que requieren estrategias diferentes. Te voy a poner una situación para que la entiendas, que es una situación que suele pasar al final de un volumen o si acabas de empezar a entrenar. Y es que si tienes un 15% de grasa corporal o más, no puedes pensar en empezar un volumen o en extender el que ya tienes. En ese caso, tendrías que empezar una definición o una recomposición corporal. Lo que pasa si haces volumen con ese porcentaje graso, tu peso seguirá subiendo,
perdiendo, pero no va a ser músculo, va a ser más grasa. ¿Por qué? Porque tu entorno hormonal no está en unas condiciones favorables para seguir creciendo músculo. Tu sensibilidad a la insulina está baja y tu testosterona está baja porque tienes un alto porcentaje graso. Y es que además, si empiezas un volumen con ese porcentaje graso o alargas el volumen, después para hacer la definición vas a tardar muchísimo más. La segunda situación se da cuando tienes un porcentaje graso bajo, alrededor de un 10, un 11%, en el cual si quieres ganar músculo, ahí sí que te puedes plantear un superávit ligero. Te digo ligero porque la mayoría de gente cuando hace un superávit empieza a comer 400, 500 calorías por encima de su mantenimiento. Y esto puede hacer que subas de peso muy rápido, pero es que esto te lleva otra vez a ganar más grasa de la necesaria. Por lo tanto, tu superávit tiene que ser ligero, entre 150 a 200 calorías por encima de tu mantenimiento. Y el problema está en que la mayoría de gente no sabe en cuál de estas situaciones está. Come sin estructura, entrena sin dirección y después de varios meses, incluso años, se preguntan por qué no han mejorado su físico ni han avanzado en el gimnasio. Y llegamos al cuarto error. Y es el más difícil de escuchar, no porque sea el más técnico o el más complejo, sino porque requiere honestidad contigo mismo. El error número 4 es no tener constancia. Sin constancia no vas a conseguir tu cambio físico ni vas a conseguir nada en la vida. Debe ser directo. Si llevas un año entrenando y has tenido varios parones de 3, 4 semanas a lo largo del año, realmente no llevas un año entrenando. Llevarás como máximo 8 meses, pero con el proceso interrumpido. Y esto, quieras o no, afecta más de lo que crees. Mira, el problema no es solo el músculo que pierdes, sino que cada vez que paras, el cuerpo tiene que volver a empezar a adaptarse al gimnasio y este proceso tarda 2 semanas en completarse. Y ese tiempo que estás usando no suma para ganar más músculo, sino para recuperar lo que tenías antes. Es que cada vez que paras y que vuelves, estás generando una identidad en tu cuerpo que le da a entender de que no eres una persona constante, que eres una persona que hace las cosas a medias. Vas cuando te apetece y cuando no te apetece pones excusas y dejas de ir al gimnasio. Y el cambio de esa identidad es mucho más difícil que volver a ganar fuerza o volver a ganar músculo. Ahora que sabes lo que te está frenando, vamos con lo que realmente te va a ayudar a que cada semana el gimnasio cuente. Lo primordial es que aprendas a medir la intensidad que aplicas en las series. El objetivo de esto es acabar las series pensando en cuántas repeticiones podrías haber hecho después de esa serie. Si te salen más de 3, esa serie no es válida. Esa serie no está generando el estímulo suficiente como para crear músculo. Una herramienta que te puede ayudar es en ocasiones, en la segunda serie de un ejercicio, ir al fallo técnico. Parar el ejercicio cuando no puedes hacer una repetición con una técnica adecuada. La segunda optimización es la que tiene más impacto en el medio y largo plazo, ya que si no lo haces puede llevarte al estado de sobreentrenamiento. Y esta optimización se trata de diseñar tu rutina con sentido, estructurar tu semana o tu microciclo de una forma que mínimo dejes 48 horas de descanso a los grupos musculares que puedan trabajar a las 48 horas y mínimo 72 horas a los grupos musculares que tarden más en recuperarse, como hemos hablado del pectoral y el femoral. Y además establecer una rutina de sueño adecuada, irte a dormir a la misma hora y levantarte a la misma hora. La tercera optimización es que seas honesto contigo mismo. Te pongas un objetivo en base a las circunstancias actuales que tienes. No quiero que pienses en hacer un volumen cuando estás en un 15, 16, un 20% de grasa, porque vas a acumular más grasa. En ese caso empieza la definición. Y si estás flaco como me pasaba a mí, que estaba así de esquelético, no pienses hacer una definición porque no te va a servir absolutamente de nada, sino que tienes que comenzar un superávit ligero. La cuarta optimización es la que conecta a las 3 anteriores, porque de nada va a servir si sabes controlar tu intensidad, si respetas tu descanso, si tienes un objetivo. No eres el tipo de persona que va al gimnasio, que hace las cosas que le toca hacer cuando tiene días malos. Los días malos no tienes que preocuparte por el 100%, porque ese día no se trata de ganar músculo, ni tirar el máximo peso posible, sino de reforzar esa identidad. Te voy a comentar el caso de mi asesorado Amaro. Él llevaba un año entrenando y no veía avances, no tenía estructura de entrenamiento, ni tampoco tenía una estructura a la hora de comer. Entrenaba todos los días y pensaba que se esforzaba en el gimnasio, pero cuando analicé su caso, estaba cometiendo 3 de estos errores. No aplicaba una intensidad adecuada, tampoco respetaba el descanso y no tenía una distribución semanal óptima, y además no tenía constancia, no tenía esa identidad reforzada. Cuando tenía un día malo, no acudía al gimnasio. En 5 meses y medio ha pasado de pesar 65 kilos a 70,5 kilos, ganando tanto hombro, tanto pectoral como brazo. Y si tú llevas varios meses entrenando sin ver cambios, no es genética ni que tu cuerpo no responda ante el entrenamiento. Es que seguramente no tengas algo bien ajustado para tu caso. Por lo que te dejo el link de las asesorías en la descripción. Este es el formulario para rellenarlo y que yo analice tu caso para ver si te puedo ayudar o no a conseguir ese cambio físico. El proceso es lento, pero las cosas bien hechas cada semana cuenta. La diferencia entre hacerlo bien y hacerlo más o menos bien a un año vista es enorme. Así que nada más, si te ha gustado el vídeo, dale like y acuérdate de suscribirte porque si no vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.